Adquisición de materiales accesibles desde el principio. El Centro Nacional de Materiales Educativos Accesibles, o Centro AEM, proporciona asistencia técnica, capacitación y recursos para aumentar la disponibilidad y el uso de materiales y tecnologías educativos accesibles para estudiantes con discapacidades a lo largo de la vida. Con sede en CAST, los pioneros del diseño universal para el aprendizaje, el Centro AEM está financiado por la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de Educación de Estados Unidos. Cuando los materiales educativos son accesibles, están diseñados o adaptados para ser útiles para una amplia gama de estudiantes, independientemente del formato, ya sea impreso, digital, gráfico, audio o video. Con materiales educativos accesibles, los estudiantes con discapacidades tienen mejores oportunidades para alcanzar sus metas educativas. Por eso, la adquisición de materiales y tecnologías educativos accesibles es tan importante. El proceso de adquisición, que se aplica a todas las compras y a menudo incluye una solicitud de propuestas de los proveedores, puede ocurrir a nivel de edificio, de distrito o de estado. El proceso de escrutinio incluye una serie de criterios, como los estándares curriculares, la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Con demasiada frecuencia no se incluyen los estándares de accesibilidad. El Centro AEM proporciona orientación sobre el escrutinio de materiales educativos accesibles para garantizar el acceso de los estudiantes con discapacidades. Por ejemplo, ¿son perceptibles los materiales? Es decir, presentan la información en un formato flexible que toma en consideración las diversas maneras en que los estudiantes reconocen información. ¿Son los materiales operables para proporcionar opciones de navegación adaptables para el estudiante? ¿Son los materiales comprensibles de forma intuitiva, lógica y predecible? ¿Y son los materiales robustos, es decir, compatibles con múltiples tecnologías, incluida la tecnología de asistencia utilizada por los estudiantes con discapacidades? El sitio web del Centro AEM en aem.cast.org proporciona ejemplos de lenguaje y modelos para los requisitos de accesibilidad digital que los estados y distritos escolares puedan utilizar en el proceso de adquisición con editores y proveedores. Mi nombre es Katy Forney y soy coordinadora de programas en el Distrito Escolar Francis Howell. El Centro AEM ha sido un excelente recurso para ayudar a nuestro distrito a obtener un plan de estudios digital accesible para nuestros estudiantes con discapacidades. Además de buena información sobre el escrutinio, el Centro AEM ha facilitado la comunicación entre nuestro distrito y los proveedores y contratistas al proporcionarnos el lenguaje adecuado que se utiliza en las solicitudes de propuestas, las órdenes de compra y los contratos. Dado que todo el sitio web del Centro AEM es de código abierto, he podido literalmente cortar y pegar lo que necesitaba, y la orientación que proporcionan sobre los estándares de accesibilidad me ayudó a centrarme en el cumplimiento de esos requisitos. El Centro AEM también proporciona orientación sobre qué hacer cuando el material no es compatible con todas las funciones de accesibilidad que sabemos que necesitan nuestros estudiantes. De hecho, hemos encontrado que los proveedores responden positivamente a nuestras solicitudes de plazos para mejoras de accesibilidad. En el sitio web del Centro AEM encontrará una gran cantidad de recursos para asegurarse de que la accesibilidad se incluya en su próxima adquisición de materiales educativos. En nuestra página de inicio, haga clic en la pestaña Adquirir para encontrar información detallada sobre la verificación de la accesibilidad, un directorio de referencia de estándares y especificaciones de accesibilidad, lenguaje de muestra para comunicar los requisitos de accesibilidad digital, especificaciones por tipo de material o formato de entrega y mucho más. Nuestro sitio web presenta publicaciones, videos, podcasts y seminarios web relevantes, todos gratuitos y a su disposición. Háganos saber cómo podemos ayudarle. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo en aem.cast.org. Gracias por ver este video. Puede mantenerse al día sobre las actividades del Centro AEM siguiendo a CAST en sus plataformas de redes sociales favoritas. Logotipos. CAST, Departamento de Educación de Estados Unidos. Oficina de Programas de Educación Especial. Bridge Multimedia. El contenido de este video ha sido desarrollado bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Educación de Estados Unidos, número de subvención H327Z190004. Estos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento de Educación de Estados Unidos y no debe asumir la aprobación del gobierno federal.
Oficial de proyectos, Rebecca Sheffield, PhD. Este video ha sido desarrollado por el Centro AEM y Bridge Multimedia, con la ayuda del Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Programas de Educación Especial.